Todo se vino abajo durante la cena, justo después de que el camarero terminara de rellenar las copas con Cabernet. Mi madre, Blessing, dirigió su mirada directamente hacia mí y soltó una risa aguda, preguntándose en voz alta por qué aún no había adquirido una residencia de lujo como mi hermano. No intentó suavizar su tono. Su intención era que todos los presentes captaran el comentario. Una ola de diversión compartida recorrió la mesa. Los cubiertos se congelaron a mitad de camino hacia los labios. Mi hermano, llamado Joy, se reclinó ligeramente, con el rostro mostrando una sonrisa de satisfacción y triunfo. Permanecí sentada, compuesta en apariencia, pero sintiendo internamente un lento ardor, dándome cuenta de que esto no era una broma. Era un recordatorio directo del escalón inferior que, según ellos, yo ocupaba. Así que esperé pacientemente. Dejé que la alegría se desvaneciera de forma natural. Luego, pronuncié una única y medida frase que cambió toda la dinámica. Y en ese momento, el grupo reunido finalmente comprendió quién había hecho posible sus supuestos logros. Mi nombre es Honor. Tenía unos 30 años, la edad suficiente para poseer una identidad propia clara y lo suficientemente joven como para que la gente todavía se sintiera cómoda desestimando mis capacidades. Me especialicé en gestión de activos financieros, centrándome particularmente en propiedades. No era una carrera que ofreciera títulos glamurosos de los que presumir en reuniones familiares. Solo cálculo diligente, paciencia duradera e inversiones cuyo valor solo se hace evidente años después. No crecí en un hogar caótico. Más bien, crecí en uno fundamentalmente prescriptivo. Había mandatos silenciosos, aunque nunca se verbalizaran. Mi hermano, Joy, fue designado como la estrella del futuro. Yo era el ancla fiable. Él recibía elogios por sus grandes aspiraciones. A mí me elogiaban por mantener la estabilidad. Cuando él hablaba, la atención se centraba en él. Cuando yo contribuía, la conversación simplemente seguía de largo. Nuestras comidas familiares siempre seguían una cadencia predecible. Blessing, mi madre, presidía el centro de la mesa, operando simultáneamente como anfitriona y como jueza silenciosa. Adoraba las narrativas que sonaban impresionantes, especialmente aquellas que involucraban a Joy. Mi padre, llamado Philip, mantenía su participación al mínimo, interponiéndose lo justo para parecer imparcial sin desafiar nunca el statu quo. Y Joy dominó el arte de presentar el éxito a una edad temprana. Ofrecía sonrisas oportunas y apropiadas. Hablaba con convicción, incluso cuando la sustancia de sus palabras era escasa. La gente le creía porque ya estaban deseando que triunfara. Nunca competí por ser el centro de atención. Rápidamente comprendí que la resistencia solo exacerbaba la situación. Si ofrecía una corrección, me etiquetaban de demasiado sensible. Si permanecía en silencio, me admiraban por mi madurez. En cualquier caso, la atención permanecía fija en otra parte. Así que construí mi vida real en un espacio diferente. Vivía en un piso pequeño en el centro de la ciudad. Estaba ordenado, sin adornos, sin vistas dignas de Instagram. Usé el mismo vehículo durante años, vestía ropa de tonos neutros y dedicaba mi tiempo al trabajo profesional o al aprendizaje continuo. Mi universo consistía en hojas de cálculo, alarmas tempranas y decisiones que nunca provocaban aplausos. Lo prefería así. No era perturbado. Era enteramente mío. La existencia de Joy parecía completamente diferente. Nuevos destinos, perspectivas elevadas, experiencias gastronómicas caras por cuya financiación nunca parecía preocuparse. Hablaba de propiedades inmobiliarias como otros podrían mencionar el clima, con naturalidad, como si su propiedad fuera un rasgo natural inherente. A mi madre le encantaba recitar sus anécdotas, ocasionalmente adornándolas con detalles falsos. Me miraba momentáneamente mientras lo hacía, como si la comparación implícita fuera el único propósito. Mira, parecía sugerir, esa es la definición de ambición con visión de futuro. Yo simplemente sonreía y asentía, porque los intentos de explicar nunca cambiaban nada. Para cuando Joy empezó a hacer referencia al ático, este se había integrado en su persona. Un símbolo definitivo, una evidencia innegable, y mi familia lo consideró la confirmación definitiva de que él era precisamente la persona que siempre habían predicho. Lo que no lograron comprender
fue que, mientras estaban ocupados admirando el panorama escénico, pasaron completamente por alto a la persona que había erigido toda la base estructural debajo de él. Una vez que Joy se instaló en el apartamento elevado, todo en la dinámica familiar cambió. No su vida, sino la nuestra. Se convirtió en la pieza central de cada diálogo, incluso cuando no se mencionaba explícitamente. Mi madre, Blessing, encontraba formas de volver a él, tratándolo como un triunfo familiar compartido. Detallaba las vistas panorámicas, el acceso en ascensor express, el portero uniformado, el vecindario exclusivo. Nunca había puesto un pie dentro, pero lo describía todo con una pequeña sonrisa orgullosa que sugería que finalmente poseía la prueba definitiva que buscaba. Joy capitalizó esto en gran medida. Nunca afirmó explícitamente la propiedad absoluta, no precisamente, pero tampoco corrigió a nadie. Hacía comentarios como: la situación del aparcamiento donde resido es un dolor de cabeza constante, o en mi estructura particular, coordinar las entregas requiere una planificación meticulosa. Cada frase tenía una importancia desproporcionada, porque la gente quería que la tuviera. Sus conocidos asentían en afirmación. Mi madre radiaba. Mi padre, Philip, mantenía su neutralidad, que invariablemente parecía favorecer la narrativa de Joy. Luego apareció Serenity en escena. Ella tenía opiniones definidas sobre prácticamente todo, expresadas con la misma intensidad. Hablaba de la opulencia como si fuera una cualidad puramente estética, la iluminación óptima, la dirección prestigiosa, la pareja adecuada a tu lado. Alababa a Joy en público mientras corregía sus pequeños defectos en privado, instándolo a buscar un estilo de vida más grandioso, a parecer más próspero y a acelerar sus ambiciones. Cuando hacía referencia al prestigioso piso, exclamaba cosas como: «Este espacio te complementa perfectamente», como si una vivienda pudiera validar el valor de una persona. Las reuniones familiares se volvieron genuinamente desagradables. Joy bromeaba ligeramente sobre posibles renovaciones, quizás seleccionando nueva decoración o rediseñando una habitación de invitados. Mi madre aprobaba con entusiasmo, luego centraba su atención en mí. «Verás, Honor, así es como la gente construye sus futuros. Eres demasiado conservadora». Ella emitía la crítica con suavidad, lo que de alguna manera hacía que el aguijón fuera peor. Una tarde, Joy comenzó a hablar sobre la idea de comprar la residencia directamente. No en serio, sino casualmente, como si la transacción fuera un hecho consumado. Mencionó que el actual propietario no parecía particularmente involucrado, solo algún poseedor de activos lejano, y parecía complacido de liquidar potencialmente la inversión. Un nudo se apretó en mi interior. Vi cómo el rostro de mi madre se iluminaba considerablemente. Hacía preguntas inquisitivas, imaginaba el futuro en voz alta, hablaba de lo astuto que era Joy por considerar el activo a largo plazo. Nadie me dirigió una mirada, ni una sola vez. Esa noche volví a mi tranquilo apartamento y estudié la pantalla de mi teléfono durante mucho más tiempo de lo necesario. Tenía una alerta de la empresa de administración de propiedades. Otra actualización de estado, otro contratiempo, más pagos que se escapaban de su fecha límite, cifras que había estado monitoreando en silencio durante meses. Me sentía agotada, no enfadada, cansada de cargar con algo sobre lo que todos los demás estaban de pie y celebrando. Consideré expresar algo, una advertencia, una indirecta sutil, pero ya conocía la reacción predecible. Me acusarían de albergar celos, de exageración, de intentar desviar la atención. Así que recurrí a mi método establecido. Permanecí en silencio y mantuve una documentación meticulosa. El punto de ruptura absoluto ocurrió cuando mi madre vocalizó su comparación directamente. «Honor, tienes que aprender lecciones de tu hermano», me aconsejó durante una comida una noche. «Las mujeres no necesitan ejercer tanta presión. La estabilidad es suficiente. Joy está demostrando cómo es la ambición genuina». No respondí. Alicé mi servilleta. Ofrecí una ligera sonrisa. Pero algo muy dentro de mí finalmente se solidificó. No solo me estaban malinterpretando, estaban eligiendo activamente no reconocerme. Y esa realización significaba que el único camino hacia la resolución implicaba colocar la verdad sin adornos directamente sobre la mesa común.
donde ninguna cantidad de risa podría desestimarla. Después de esa cena, una extraña quietud descendió sobre mí. No era apatía, sino una concentración intensa. Abandoné la esperanza de lograr la equidad, y en su lugar comencé a prepararme meticulosamente para la claridad definitiva. Esa es la distinción crucial que la gente pasa por alto con frecuencia. El momento en que dejas de intentar que te entiendan es el momento en que te vuelves formidable, de la manera más compuesta imaginable. Volví completamente a mi régimen establecido. Horas tempranas, café que sabía ligeramente a quemado al tercer sorbo. Pantallas de ordenador llenas de datos financieros que permanecían indiferentes a la política familiar. Las notificaciones del administrador de la propiedad llegaban puntualmente. Resúmenes limpios, lenguaje estrictamente profesional, pagos vencidos, cargos de servicios recurrentes acumulándose. Nada dramático, solo un patrón financiero que ya no podía disfrazarse. No confronté a Joy, no ofrecí indirectas. Me abstuve de desahogarme con amigos. Sabía exactamente cómo se percibirían esas acciones. Las palabras serían distorsionadas, mis motivos serían cuestionados y mis emociones se usarían como un arma contra mí. Se me instaría a dejarlo pasar, a ser la persona madura y a recordar que la familia trasciende los detalles menores. Los detalles, sin embargo, eran mi profesión, y los detalles estaban diciendo la verdad absoluta. Joy continuó su actuación. Publicaba fotos estilizadas de paisajes urbanos al atardecer y deslumbrantes luces interiores. Hablaba públicamente de jornadas laborales exigentes y de grandes empresas futuras. Serenity amplificó toda esta narrativa, moldeando su imagen personal en una mercancía comercializable. Cada vez que encontraba una nueva fotografía, mi irritación disminuía, reemplazada por una creciente certeza. Esto no era éxito real, era simplemente un soporte estructural. Y el soporte estructural colapsa cuando dejas de creer que es sólido. Mi madre, Blessing, aumentó la frecuencia de sus llamadas. Hacía preguntas que se presentaban como casuales, pero que aterrizaban con un peso considerable. ¿Estaba contenta? ¿Me sentía satisfecha profesionalmente? ¿Alguna vez me preocupaba estar soltera perpetuamente? Cada pregunta conllevaba la misma crítica silenciosa, la persistente suposición de que mi existencia era inferior porque era menos ruidosa. Respondí cortésmente mientras mantenía límites firmes. Nunca corregí su versión de los acontecimientos. Le permití creer lo que le pareciera correcto. Detrás de escena, tomé una elección específica e inquebrantable. No revelaría la verdad en un estallido de ira. No la usaría para humillar a nadie intencionalmente. Si la verdad iba a surgir, lo haría de forma limpia y abierta. En un momento que ellos orquestaron, no yo. Cuando se hizo la reserva para la celebración de mi cumpleaños, casi rechazó la invitación. Sentí lo que inevitablemente se avecinaba. Podía percibirlo en el tono excesivamente alegre de mi madre por teléfono y en la forma casual, casi jactanciosa, en que Joy mencionó el lugar de lujo. Pero luego comprendí algo vital. Esto ya no se trataba de defender mi paz personal. Se trataba de poner fin de manera decisiva a un patrón de larga data. Así que acepté. Llegué precisamente a tiempo. Vestí con sencillez. Tomé asiento y observé. Vi cómo se orientaban físicamente hacia Joy, cómo se establecía toda la configuración de la mesa sin un esfuerzo consciente. Y esperé, porque por primera vez en mi vida no estaba entrando en ese espacio como la hija reservada o la hermana fiable. Estaba entrando llevando la realidad absoluta, y poseía el peso suficiente para detener toda risa al instante. El lugar de la cena era precisamente el tipo que a mi madre, Blessing, le gustaba usar para alardear. Suave iluminación ambiental, manteles de lino impecablemente almidonados y copas de cristal pulidas tan perfectamente que reflejaban cada parpadeo de luz. Era el tipo de lugar donde los clientes hablaban un poco por debajo del volumen de conversación, como si el mero hecho de estar allí confiriera estatus. Llegué unos minutos antes de lo previsto. Mis padres ya estaban sentados. Mi madre ofreció un saludo excesivamente brillante al verme, el tipo de expresión que ponía cuando estaba más orgullosa del entorno que de la compañía real. Mi padre, Philip, se levantó, me dio un breve abrazo y me retiró la silla.
Joy, predeciblemente, llegaba tarde. Siempre lo hacía. Cuando finalmente hizo su entrada, la atmósfera cambió de inmediato. Poseía esa seguridad en sí mismo sin esfuerzo que proviene de saber que la sala se someterá a ti. Serenity le siguió de cerca, evaluando el espacio como si ya estuviera seleccionando la ubicación óptima para una fotografía. Joy ofreció una disculpa desprovista de remordimiento genuino y se deslizó en su asiento como si se adueñara de la mesa misma. Antes de que los menús estuvieran completamente asentados, la prestigiosa vivienda en el rascacielos se convirtió en el tema. La congestión del tráfico cerca de su edificio era terrible. El ascensor estuvo momentáneamente lento. La vista nocturna era inigualable. Cada comentario aterrizaba precisamente donde él pretendía. Mi madre se inclinó, con los ojos brillantes, consumiendo cada palabra. Le incitaba con preguntas. Visualizaba escenarios futuros en voz alta. Se reía de sus anécdotas como si fueran bromas privadas y privilegiadas. Mi padre asentía, intercalando observaciones neutrales que, sin embargo, validaban consistentemente el relato de Joy. Entonces, mi madre dirigió su atención hacia mí. ¿Y tú, Honor?, preguntó, dejando su copa con precisión. ¿Algo significativo sucediendo contigo últimamente? Ofrecí un suave movimiento negativo con la cabeza. Nada dramático. Ella sonrió, pero la expresión carecía de calidez. «Sabes», continuó, su voz llevando la suficiente proyección para llegar a los comensales circundantes. «En tu etapa, la mayoría de los individuos se centran en el ascenso. Joy ya ocupa un ático. Tú todavía resides en ese mismo piso, ¿correcto?» La mesa se quedó en silencio por una fracción de segundo. Luego alguien ofreció una risa nerviosa. Serenity sonrió mirando su bebida. Joy se reclinó, con los brazos cruzados, saboreando el momento como si fuera un premio legítimo. Mi padre carraspeó, pero permaneció en silencio. Reconocí la sensación entonces, ese nudo familiar que se apretaba en mi pecho. No sorpresa, ni siquiera indignación, solo la recurrente y aguda conciencia de mi posición exacta en su estimación. «Estoy cómoda», declaré. Mi madre lo desestimó con un movimiento de su mano. «Cómodo es adecuado para una mujer», replicó. «Pero la ambición se manifiesta de otra manera. A veces debes esforzarte más. Considera a tu hermano. Él entiende cómo vivir de verdad». Ahí estaba, la declaración definitiva, la que siempre golpeaba más profundamente. Estaba disfrazada de consejo útil, pero construida enteramente a partir de condescendencia y comparación. La sonrisa de Joy se ensanchó. Serenity asintió como si esta observación fuera totalmente evidente. Un cubierto tintineó en alguna parte. El momento se alargó, anticipando que yo me retiraría, justo como siempre lo había hecho. No lo hice. Tomé un sorbo deliberado de agua. Dejé que el silencio se profundizara. Sentí el peso colectivo de cada informe, cada resumen numérico, cada decisión tranquila y estratégica que había ejecutado a lo largo de los años. Y luego hablé. «¿El apartamento del rascacielos?», pregunté con calma. Joy me miró, ligeramente sorprendido de que me hubiera inyectado en la conversación. «Sí, lo poseo», declaró. «¿Estás seguro de eso, Joy?» Las palabras no se registraron de inmediato. Mi madre parpadeó lentamente. La sonrisa calculada de Serenity se congeló en su lugar. Joy soltó una única y aguda carcajada. «Vale», dijo, «esa es buena». Metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono móvil, sin prisa, sin temblor. Abrí el resumen de la administración de propiedades que había revisado innumerables veces. Cifras financieras, fechas de vencimiento, saldos pendientes. Grité la pantalla hacia Joy. «Me lo has estado alquilando durante varios años», le informé, hablando a través de la corporación de gestión. «Por cierto, actualmente tienes varios meses de retraso en el alquiler». La mesa descendió a un silencio profundo que se sintió casi sólido, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. Mi madre se inclinó lentamente hacia adelante, con la boca ligeramente abierta. Mi padre miró primero el teléfono, luego a Joy. Los ojos de Serenity se movieron rápidamente entre nosotros tres, evaluando rápidamente el daño. La expresión triunfante de Joy desapareció por completo.
Eso no es gracioso, dijo suavemente. No está destinado a ser una broma, respondí. Nunca preguntaste sobre la propiedad. Nunca sentiste la necesidad de hacerlo. Estuviste demasiado preocupado por mantener la fachada. Mi madre instantáneamente centró su ira en mí. ¿Por qué ocultarías este tipo de información?, exigió. ¿Comprendes lo profundamente vergonzoso que es esto? Sostuve su mirada, la observé de verdad, y sentí un cambio interno final. Nunca preguntaste, dije, y cada vez que intenté contribuir a la discusión, hablaste por encima de mí. Mi padre finalmente intervino. Quizás esto es simplemente un malentendido, sugirió con cautela. Joy probablemente tenía la intención de liquidar los pagos eventualmente. Joy se agarró a la cuerda salvavidas. Precisamente. Tenía toda la intención de gestionarlo. No tenías que hacer esto aquí. Lo miré a los ojos. ¿Hacer qué? ¿Decir la verdad? ¿O dejar de permitirte pretender que esto era algo que tú personalmente lograste? Serenity empujó su silla ligeramente hacia atrás. Esto parece totalmente injustificado, declaró. Los asuntos familiares deben abordarse en privado. Asentí en acuerdo. Deberían, pero esto dejó de ser una preocupación privada en el instante en que fui avergonzada públicamente. Nadie se rió ahora. Nadie ofreció un asentimiento de confirmación. Las manos de mi madre agarraron su servilleta con fuerza. Joy miró fijamente la mesa, con la mandíbula apretada, el falso barniz de confianza disolviéndose visiblemente. No estoy aquí para avergonzarte, continué, mi voz nivelada y controlada. Estoy aquí para establecer un límite firme. Tienes 4 semanas para liquidar la cantidad pendiente o desalojar la propiedad, sin extensiones, y espero que dejes de sugerir que posees un activo que no es tuyo. Mi madre pareció lista para lanzar una discusión, pero las palabras le fallaron. Mi padre se reclinó, silencioso. Serenity evitó el contacto visual con todos. Joy finalmente me miró, y por primera vez no quedaba ninguna pretensión en su expresión. Me hiciste parecer un idiota, susurró. Negué con la cabeza. No, te permití concluir la narrativa que iniciaste. El camarero llegó con la cuenta, dudó momentáneamente y la colocó con cuidado en el borde de la mesa, sintiendo la tensión palpable. Nadie se acercó a por ella. La atmósfera de celebración se había evaporado. La ilusión cuidadosamente construida se hizo añicos. Partimos sin probar el postre, sin tomar fotos, sin fingir normalidad. Afuera, el aire nocturno se sintió refrescantemente fresco y tranquilo. Mi madre caminó adelante, sus zapatos haciendo un fuerte clic en la acera. Mi padre se quedó atrás, con los hombros caídos. Joy se rezagó, mirando intensamente su teléfono, como si buscara una explicación allí. Por primera vez, nadie me pidió que suavizara la realidad. Nadie me dijo que simplemente dejara el tema. La verdad había logrado exactamente lo que necesitaba. El periodo inmediatamente posterior a esa experiencia gastronómica se sintió misteriosamente silencioso. No una calma pacífica, sino una quietud persistente, como si la casa finalmente hubiera dejado de reverberar con el viejo y tedioso ruido. Mi madre, Blessing, llamó a la mañana siguiente, y nuevamente esa tarde. Dejé las llamadas sin responder. Cuando finalmente accedí a los mensajes de voz, su tono había perdido su filo agudo y crítico. Estaba tenso, contenido, y transmitía cuidadosamente una sensación de herida. Habló de lazos familiares, de cómo los asuntos no deberían haberse manejado de una manera tan confrontativa. Nunca ofreció una disculpa. No tenía por qué hacerlo. Los espacios entre sus frases comunicaban volúmenes. Joy intentó una estrategia diferente. Inicialmente llegaron los mensajes que sonaban racionales. Me aseguró que resolvería la situación. Afirmó que había estado bajo una inmensa presión. Luego vinieron las comunicaciones que llevaban un elemento de acusación, cuestionando por qué había esperado tanto, preguntando por qué no podría haberle asistido discretamente. Respondí una vez, y solo una vez. Reiteré que el plazo establecido seguía sin cambios. Después de eso, cesé todo compromiso. Unas semanas después, la administración de la propiedad confirmó su partida.
La unidad fue dejada en condiciones respetables, sin daños importantes, sin aspavientos, solo cajas vacías, paredes en blanco y la ausencia de una vida que había sido meticulosamente puesta en escena para la aprobación de otros. Elegí no perseguir los atrasos pendientes, elegí finalizar el capítulo limpiamente, no por magnanimidad, sino por un deseo de finalidad absoluta. Las reuniones familiares evolucionaron sutilmente después de esa noche. Las constantes comparaciones cesaron. Mi madre midió sus palabras con mayor cuidado. Mi padre comenzó a hacerme preguntas genuinas sobre mi vida profesional en lugar de desviar el tema. Joy llegó más tranquilo, vestido más simplemente, menos seguro de sí mismo, pero paradójicamente más auténtico. Hablamos ocasionalmente, no como las interacciones superficiales de antes, sino mejor. Vendí el apartamento del rascacielos más tarde ese año y reinvertí las ganancias en un activo a largo plazo más sustancial. Mejoré mi propio nivel de vida gradualmente, con reflexión, sin ninguna declaración pública. Lo que más me sorprendió no fue la ganancia financiera ni el cambio en la dinámica familiar. Fue el inmenso alivio de ya no llevar una verdad difícil en aislamiento. No logré una victoria esa noche. No vencí a nadie. Simplemente dejé de comprometer mi propia estatura para hacer que otros se sintieran más cómodos. Y una vez que la realidad fue innegable y abierta, todo finalmente se asentó en su lugar legítimo. El verdadero éxito no requiere validación externa y ciertamente no requiere permiso. A veces, la acción más poderosa es simplemente quedarse quieto y permitir que los hechos hablen en tu nombre. Comparte tu historia en los comentarios y pulsa suscribir para no perderte el próximo.